Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Ríos de Adoración. Este es su canal católico Radio Fe Carismática Católica. Gracias a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal, que siguen este taller bíblico. Si es la primera vez que te unes, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y que busques listas y ahí busque curso bíblico y vayas a escuchar la primera clase del estudio bíblico de nuestro espacio Ríos de Adoración. Vamos a iniciar en este día, hermanos, con la continuidad de este tema 13 del Éxodo, que hemos dado inicio en la clase anterior y que hoy, para gloria y honra de Dios, estamos aquí para aprender más de la palabra. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, porque estoy en dificultad. Ven, Espíritu Santo, porque estoy en la oscuridad, en la penumbra. Ven, Espíritu Santo, porque no sé qué hacer. Ven, Espíritu Santo, porque puedo caer. Ven, Espíritu Santo, inspírame el camino de la paz. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a hacer la voluntad del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para aprender de la palabra de Jesús. Ven, Espíritu Santo, porque quiero ser totalmente lleno de la sabiduría, de la ciencia, del amor a la palabra. Llena todo mi ser de la palabra, del convencimiento de la palabra. Fluye en mí, Espíritu Santo, porque en ti estoy seguro, confiado y esperanzado, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias te doy en este día por tu amor y por tu bondad. Amén. Hermanos y hermanas, les invitamos a dejar me gusta, a comentar, a compartir. Si aún no se ha suscrito, suscríbase. Nos ayuda mucho cuando usted deja like, deja me gusta en nuestro canal. Y bien, hermanos, iniciando la clase del día de hoy, hemos hablado de que el pueblo de Israel fue un pueblo elegido, un pueblo de esclavos que estuvo al servicio del faraón en Egipto, y que Dios tomó la iniciativa de liberar a su pueblo de la esclavitud, y para eso eligió ¿a quién? A Moisés, y luchó contra el faraón opresor, y por eso Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto durante 40 años. Entonces vamos a continuar con esta parte de este tema, hermanos. Nos hemos quedado ya de la parte inicial que hemos hablado de las plagas, del sentido que esto tiene. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la relación que guardan este paso, lo que ocurrió en esta parte del libro del Éxodo. Y ahora estamos, hermanos, cuando ya se cuenta el episodio en el capítulo 14 del libro del Éxodo, el paso del Mar Rojo. Pero en realidad existen dos tradiciones. En una se presentan los hechos así.
Moisés debe levantar su bastón para que los israelitas pasen a pie seco, que está en Éxodo capítulo 14, versículo 16. Y Moisés lo hace así y los israelitas pasan a pie seco. Los carros egipcios se lanzan en su persecución. Yahvé ordena a Moisés que extienda la mano para que refluyan las aguas sobre los egipcios, y al hacerlo los egipcios quedan sumergidos y los israelitas a salvo. Como se ve en esa tradición, Moisés tiene una intervención que nosotros vemos decisiva. Pero la segunda tradición presenta los hechos de otra manera, hermanos. Se dice que durante la persecución, los israelitas se creen perdidos y se rebelan contra Moisés. Pero sin embargo, Moisés les ordena que permanezcan donde están y que miren. Entonces la columna de nube que les protege se coloca entre ellos y los egipcios durante la noche, y Yahvé hace soplar un fuerte viento del este que seca el mar. Y al día siguiente de madrugada, Yahvé desde la columna de fuego y de nube siembra el pánico entre el lado de los egipcios y entorpece las ruedas de sus carros. Entonces, al apuntar el día, las aguas vuelven a su lecho y Yahvé sumerge en ella a los egipcios. Entonces, hermanos, vamos a preguntarnos nosotros en este momento cuál de estas dos tradiciones se aproxima más a la verdad. Tenemos que saberlo. Hay muchas, es importante que nosotros sepamos, hermanos, que hay muchos estudios sobre esto. Y es sorprendente que la segunda tradición, hermano, no se habla para nada del paso de los israelitas por el mar. Estos se hallan acampados a la orilla del mar y ven acercarse a los egipcios. Yahvé les dice: quedaos aquí y veréis, no tendréis que hacer nada. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y es ahí donde ocurre y que entre Yahvé ocurre todo lo que pasa entre Yahvé y los egipcios. Y al día siguiente los israelitas ven a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y es la gran acción de Yahvé. Para esta tradición, el milagro del mar no es un paso de los israelitas, hermanos. Es la destrucción de los egipcios. Y esto es lo único que retiene el antiquísimo canto de María. Este es también el único aspecto que desarrolla el poema más reciente, Éxodo 15, del 1 al 8. Y esto mismo es lo que dice en el debut. Por consiguiente, hermanos, parece que la tradición más segura sobre este acontecimiento es la segunda. Por lo que esto quiere decir que el famoso paso del mar entre dos murallas de agua en realidad no existió. Entonces, nosotros nos preguntamos: ¿y en qué queda ese famoso relato? Pues queda su profunda lección religiosa, hermanos, de que Yahvé, nuestro Señor, intervino prodigiosamente para liberar a su pueblo. Y de ahí comienza esa larga marcha por el desierto en búsqueda de esa tierra prometida. Entonces ahí tenemos que hablar ahora de esta parte, en este tema. ¿Cómo fue esa liberación, hermanos? Bajo esta idea que nosotros tenemos ahora. En realidad, toda esta serie de episodios grandiosos, hermanos, que nosotros hemos escuchado, lo de las plagas, todas esas cosas, están dentro de un marco para describir ese hecho fundamental, hermano. Todos esos acontecimientos y esos prodigios son para que ocurra la liberación del pueblo de Israel.
Y por eso se presenta al pueblo en la dura condición de un pueblo de esclavos, que fueron explotados, oprimidos. Lo dice el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Llevando una vida amargada, con una dura esclavitud. Y por eso los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Y por eso también Dios tomó la iniciativa, hermanos, de libertarlos. Por la misma razón, a Egipto se le llama la casa de la esclavitud. En referencia de eso es Levítico 23. Y también Ezequiel 29, 18. Jeremías capítulo 7, versículo 4. Por eso, para liberar a su pueblo, el Señor eligió a quién, hermanos. El Señor elige a ese pueblo. Eligió a su pueblo, pero buscó a quién. A Moisés. Lo llamó y por eso también se entabla durante esa dura confrontación entre Moisés y el faraón, entre el representante del pueblo y el opresor de los esclavos. Y de ahí que con frecuencia se utiliza el verbo siyat, que tiene el sentido jurídico de liberar, poner en libertad a un esclavo. Y por consiguiente, hermano, el mensaje central del acontecimiento es el mensaje de la liberación, hermanos. Dios que libera a su pueblo. Y ahí es de suma importancia concretar de qué liberación se trata, porque no se trata en primer lugar de una liberación interior o de una liberación espiritual, sino de la liberación de la esclavitud. Hermanos, una liberación sociopolítica. Recuerde que ya ese pueblo, este grupo de esclavos de israelitas, para el faraón Ramsés II, tenía mucha importancia, tanto a nivel económico como a nivel político, como hemos mencionado en la clase número 12. La liberación interior vendrá más tarde, hermanos, en la penosa y larga peregrinación por el desierto. Y la primera iniciativa de Dios sobre el pueblo es sacarlo de esa esclavitud. Lo primero que Dios quiere es la libertad para su pueblo. Y por cierto, una libertad que consiste en cambiar radicalmente esa situación sociopolítica en que vive el pueblo. Y es importante también comprender que Dios no proyecta lo que podríamos llamar un plan de desarrollo para el pueblo, sino que se trata, hermanos, de un plan, de un proyecto de liberación total y rotundo. Es decir, Dios no pretende que los egipcios traten de mejorar a los israelitas, o que se les sube el jornal, o que no lo castiguen. No, hermano. Dios quería una liberación rotunda, completa. Y todo eso hubiera sido bueno también. No podemos decir que no, y se podría haber intentado antes de llegar a un planteamiento más radical. Pero el hecho es que Dios no procedió de esa manera, hermanos. Desde el primer momento Dios va al fondo de esa raíz, de esa situación. Y lo que Él quiere es erradicar eso, hermanos. Hacer un cambio radical en esa situación, en ese problema. Entonces el proyecto de Dios no consiste en mejorar las condiciones de vida que se dan en el pueblo, sino en cambiar esas situaciones que ellos tienen. Dios no quiere esclavos que vivan bien, hermano. Dios lo que quiere, hombres libres, a costa de cualquier sacrificio y pasando por toda clase de privaciones. Eso no, hermano. Y podemos hacer una observación, hermanos, importante. Hermano, la libertad es lo más duro de conseguir en la vida. La libertad, hermano, es cierto. No sabemos si usted lo sabe, pero es importante que usted lo tenga pendiente, hermano. La libertad es algo muy difícil de conseguir. Una persona que ha cometido un error, por ejemplo, ante la sociedad,
ha cometido un hecho atroz, de esos que se dan cadena perpetua y eso, hermano, conseguir la libertad otra vez es muy difícil. Hay países que todavía están bajo sistema de esclavitud, países donde están herméticos al mundo. Conseguir esa preciada libertad, usted piense, hermano, si usted es realmente libre. Y por eso la gente tiene miedo, hermano, a la libertad y con frecuencia prefiere el bienestar en la servidumbre. Usted sabía, hermano, que nosotros nos acostumbramos tanto a la esclavitud en diferentes áreas de nuestra vida, que nos acostumbramos, hermanos. Y más adelante, si nosotros leemos ahí ese caminar por el desierto, nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel, cuando tuvieron sed, el milagro de la peña de Oret, cuando se le pide, tienen sed, y brote el agua de la piedra y todo lo demás, y tienen sed, como dice el pasaje bíblico. Tuvimos sed, preferimos habernos quedado allá. Y ahí está, hermano. Ahí a veces rechazamos los proyectos de liberación. Y eso justamente es lo que le pasó con los israelitas, hermano. La misma noche que ellos caminaban hacia la libertad, cuando ellos se vieron acosados por los egipcios, ellos gritaron muertos de miedo y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te decíamos ya en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios? Oiga, hermano, más no vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Búsquelo, hermano, eso está en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Hermano, este tipo de quejas no fue esa solamente. Eso se repitió después en el desierto, en esa larga marcha hacia la libertad. Hermano, si el contenido esencial de esas quejas se resume en pocas palabras: el pueblo prefiere la seguridad y el bienestar en la esclavitud mejor que el penoso peregrinar hacia la liberación. Preferimos el confort, preferimos la comodidad, preferimos seguir en el yugo antes que ser libres. Pero Dios sabe que lo mejor para el hombre es su liberación integral. Y por eso el Señor nos envió a nuestro Señor Jesucristo en la actualidad para que seamos libres. Y en esa época envió a su mediador Moisés para llevar ese proyecto de liberación a ese pueblo, hermano. Que no fue fácil para Moisés lidiar con ese grupo de gente rebelde. Y ese grupo de gente que solo pensaban en su comodidad antes que la gracia de Dios. Claro, estaban en un proceso de transformación, de cambio. Y en esta parte también, hermanos, hablamos acerca del nombre de Yahvé y su relación, por ejemplo, en la aparición de Dios a Moisés, cuando de la zarza ardiendo, el mismo Dios le reveló a Moisés su nombre. Y ese nombre se emplea bajo dos formas en la Biblia. La forma larga, que es Yahvé, y la forma breve, que es Yah, Y-A-H. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros decimos aleluya, ahí está. Aleluya, que es la forma larga, lo único que la forma larga es la más primitiva y la más frecuente en la Biblia. Y esa es la forma que se propone explicar el texto del libro del Éxodo, capítulo 3, de versículo 14. Y parece, hermanos, que como Dios se les revela a ese pueblo, que yo soy su Dios, el que les sirve, parece que lo más seguro que la mejor manera de traducir la fórmula de ese texto es decir, yo soy el existente. O sea, Yahvé es el Dios de Israel. Y David, el pueblo de Israel, debe reconocer como realmente existente a ese Dios que está presente. Pero ¿qué quiere decir eso, hermano, de que yo soy el existente?
Por ejemplo, para un semita, un nombre propio es ya una definición de la persona que lo lleva. Y por eso cabe preguntarse qué sentido tiene el nombre de Yahvé cuando se le explica como el existente. Y esa investigación, hermanos, no podemos llevárnosla para el lado de la filosofía. No podemos entrar en el campo de la filosofía, porque no podemos entrar en ideas generales acerca de Dios. Debemos entrar mejor en un contexto inmediato de lo que ocurre cuando Dios da esa explicación. Y en ese contexto Dios llama a Israel su pueblo. Y este pueblo es el que Moisés debe hacer salir de Egipto. Y para ello estará Dios a su lado. Por eso, por consiguiente, el existente es el que realiza todo eso, hermano. El que hizo los hechos prodigiosos para que su pueblo se liberara. Es el Dios existente, el que está ahí, presente. Entonces, nosotros sabemos ya esta parte. Por ejemplo, Yahvé dijo a Moisés: yo estaré en tu boca. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y un poco después, yo estaré en tu boca y con su boca, la de Aarón. Yahvé está definitivamente con Moisés, como estaba también con Abraham, como con Isaac y con Jacob. Y ahora Yahvé está con Moisés para beneficio del pueblo. Y es con el pueblo con quien está unido a Yahvé de manera eminente, hermano. Israel es su pueblo, su hijo primogénito. La preocupación por el pueblo está en el primer plano, en Yahvé. Pero la preocupación por el pueblo de una manera concreta es que Dios quiere sacarlo de Egipto, de la casa de la esclavitud. Dios quiere liberar a su pueblo. Y es para beneficio del pueblo, por lo que revela su nombre. Que es importante que nosotros sepamos ahí, para que el pueblo sepa que el Dios existente, el Dios de la historia, está con ellos. Y la consecuencia clara, hermanos, Israel debe reconocer en Yahvé a su único Dios, el único existente, el único libertador. Hermano, todo esto no es una definición dogmática de nuestro Dios. No significa que Dios es trascendente y un misterio para nosotros los hombres. Lo que significa es que Dios es el que actúa, hermano, efectivamente para la liberación y la salvación de nosotros los hombres. Y este Dios no se manifiesta en los fenómenos naturales de un ciclo de estaciones, como los dioses sedentarios de la fecundidad que se habla, de la vegetación, sino que es un Dios que se revela en los acontecimientos que suceden en el tiempo, hermanos, y que Él dirige hacia un fin, la salvación, la liberación del hombre, hermano. Por consiguiente, hermano, el nombre de Dios es tomar parte activa en esa misma obra, en esa obra de liberación, en esa obra de salvación. Dios revela su nombre cuando se pone a liberar a su pueblo, que estaba como oprimido y humillado. El ser y el actuar que Dios están siempre vinculados a esa tarea, a liberar y a dar salvación a su pueblo. Y el ejemplo más actual lo tenemos nosotros. Y en una reflexión muy personal, hermanos, debemos nosotros pensar cuál es el significado que tiene todo esto para nosotros, esta historia bíblica. ¿Cuál es el fundamento que esto tiene para nosotros? Si nosotros leemos el libro del Éxodo, nosotros vamos a encontrar esta historia maravillosa y preciada que el Señor nos da y que el Señor nos guía para que nosotros podamos encontrarnos con Él a través de su palabra, a través del conocimiento, hermanos. Y esa palabra es una palabra viva.
Y nosotros hablando del libro del Éxodo, es importante también que nosotros sepamos que dentro de esta historia que el Señor nos permite a nosotros vivir, reconocer, es bueno que usted pueda también leer en su casa si usted tiene tiempo y que usted sepa. Por ejemplo, ese libro del Éxodo está integrado por 6 elementos importantes. La liberación de la esclavitud en Egipto, la marcha de los israelitas hacia el Sinaí, la alianza del Sinaí, las prescripciones para la construcción del santuario, la ruptura y renovación de la alianza y la ejecución de las prescripciones relativas al santuario. No podemos quedarnos, hermanos, en una sola historia. Tenemos que leer, tenemos que aprender de todo. Tenemos que seguir aprendiendo todo de la palabra. Poco a poco, ahora tenemos muchos recursos, hermanos, que nos pueden ayudar a nosotros. Y recuerde lo que el Señor le ha dicho. La promesa que Dios le dio a lo que le dijo a Moisés, el Señor, en Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a liberarlos de su esclavitud y de los duros trabajos. Plegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor. Ahí está, hermanos, lo que el Señor nos dice hoy también a nosotros. Él hará justicia y nos bendecirá. Demos gracias a Dios, hermanos, en este día, por esta hermosa palabra, por este hermoso estudio bíblico que hemos hecho en este día. Esperando, hermanos, que sea de mucho beneficio para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la luz, como hijos de la esperanza. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, hermanos, y nos hacemos preguntas sobre diferentes temas que pueden llegar a perturbarnos. Y el Señor nos invita a nosotros a permanecer en Él, a permanecer en su gracia y a saber que Él está con nosotros y que el Señor nos ayuda a vencer. Hermanos, nosotros tenemos muchas razones por las cuales seguir siendo católicos. Y además de las razones de la Sagrada Biblia, el testimonio de los santos padres, los milagros y la vida de santidad de los mártires, hay una razón esencial para quedarse en nuestra iglesia. Hermanos, supongamos que hay 400 sectas distintas. Y si te haces de cualquiera de ellas, siempre tienes 399 que te dicen que te condenas si no te metes en la suya. Te cambias a otra y siempre sigues teniendo 399 en contra. Entonces quédese en la iglesia católica, fundada por Jesucristo, que es Dios, no por ningún hombre, desertor de turno, y con los 7 sacramentos que ninguna otra tiene y que son canales por donde corre la gracia de la salvación. Es cierto que solo Cristo salva, pero por los sacramentos es su iglesia, hermano. Claro. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendícenos con la paz. Que tu palabra dé frutos en nosotros. Shalom, Shalem.